celebramos el trabajo y la lucha histórica de las y los trabajadores por dignificar sus condiciones de subsistencia y bienestar. El 1 de mayo de 1886, trabajadores en Estados Unidos se movilizaron masivamente para exigir mejores condiciones laborales. En Chicago hubo enfrentamientos entre manifestantes y autoridades que derivaron en la condena a muerte de 5 trabajadores. Estos hechos se volvieron el símbolo de la resistencia obrera ante la injusticia. En México, la lucha laboral a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fue nutrida por las corrientes mutualistas y anarcosindicalistas recogidas por el Partido Liberal Mexicano, con la destacable aportación intelectual de Ricardo Flores Magón, quien promovió la organización y conciencia obrera. Su influencia fue decisiva en las huelgas de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz, ambas reprimidas violentamente y consideradas el preámbulo de la Revolución. En 1912 se fundó la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México y el 1 de mayo de 1913, pocos meses después del asesinato de Francisco I. Madero, se organizó la primera marcha obrera en defensa de los ideales revolucionarios traicionados por Victoriano Huerta. El derrocamiento de Huerta y años de guerra civil entre las facciones revolucionarias dieron pie a la promulgación de la Constitución de 1917, que en su artículo 123 contempló por vez primera en la historia universal derechos laborales, el derecho a la libre asociación, derecho de huelga, un salario mínimo y una jornada máxima de 8 horas. En la práctica no hubo grandes cambios, de manera que las y los trabajadores continuaron luchando por sus derechos, ahora constitucionales, ante sus patrones y el gobierno. Fue hasta 1931 que se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que reconoció a los sindicatos el derecho a negociar contratos colectivos y promovió la sindicalización en sectores estratégicos como el ferrocarrilero, minero y petrolero, dando pie a la formación de las grandes centrales obreras como la CTM, la CNC y la CROC. La movilización de trabajadores petroleros para exigir un contrato colectivo y mejores salarios fue clave para la expropiación petrolera, porque sus peticiones, respaldadas por la justicia mexicana, pero desacatadas por las empresas extranjeras, motivaron al presidente Lázaro Cárdenas a nacionalizar en 1938 la industria petrolera. En los años 40 inicia un proceso de industrialización que diversifica el trabajo, estimula el crecimiento económico e incide en el aumento gradual de derechos laborales. Se crea el IMSS y el ISSSTE, se establece el derecho al reparto de utilidades y el salario mínimo crece paulatinamente hasta llegar a tener un poder adquisitivo máximo equivalente a 25 kilos de tortilla por jornada de trabajo. Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo a inicios de los años 80, el gobierno privatiza industrias nacionales con el pretexto de atraer inversión, precariza salarios y derechos laborales, degrada el sistema de pensiones y aumenta la desigualdad. Para 2018, el panorama nacional era desolador, con uno de los salarios mínimos más bajos del mundo y derechos laborales burlados bajo esquemas de subcontratación. Ese mismo año, el hartazgo y la esperanza de millones se expresó en las urnas para transformar el país. Hoy, en 2023, el eco del 1 de mayo retumba en México. Vivimos un proceso de reivindicación, una nueva realidad laboral. Este 1 de mayo celebramos el trabajo, que es el motor de la transformación. ¡Que vivan las y los trabajadores!